Denme un segundo. ¿Qué fue lo último que vimos? Los ejemplos Ah, sí, los no de socket. bloqueantes, ¿no? En C. Íbamos a empezar a Sí, ver este RMI. Entonces déjenme cargar la presentación. Si es que la tengo aquí. Aquí está. Nada más déjenme tomar mi captura de pantalla para la evidencia de que aquí anduvimos. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces vamos a subirnos un poquito en el nivel de abstracción de la programación. Estábamos en el nivel más bajo, que era el nivel de la capa de socket, que es a final de cuentas donde se genera la interfaz con el servicio de red, desde la capa de aplicación hacia el servicio de red que oferta la siguiente capa de comunicación. Por encima del nivel de socket, pues ya existen muchas bibliotecas o interfaces de programación de aplicaciones para poder comunicar a las aplicaciones a través de la red. Unas de esas bibliotecas o de esas interfaces de programación de aplicaciones o APIs, pues son RPC, RMI, Corva, los WebSockets, los web services, y demás, ¿no? Entonces, pues esta es una de tantas interfaces de programación de aplicaciones y mientras más tiempo pase, pues más interfaces de programación de aplicaciones van a salir al mercado, ¿no? El chiste es hacerle la vida más fácil al desarrollador y en menos tiempo y con menos líneas de código poder generar aplicaciones más completas, más robustas, ¿no? Aunque eso, pues, a final de cuentas se traduzca en más código, pero ya es código que nosotros no vamos a estar generando a manos, sino que se va a generar a través del uso de frameworks de desarrollo. Pero bueno, entonces, RMI o la invocación remota de métodos es una interfaz de programación de aplicaciones, es un API que en este caso está orientado únicamente para el lenguaje de programación Java, con la finalidad de poder generar aplicaciones de una manera rápida, aplicaciones en red, de una forma rápida y sencilla, ¿no? Sin tener que ensuciarse las manos con los sockets, porque ustedes ya vieron o ya probaron a lo largo del semestre lo que implica meter las manos con sockets, ¿no? Desde escoger el tipo de socket, modificar las opciones de socket que se tengan que modificar. En el caso de Java, pues especificar el tipo de flujos que vayan a utilizar o buffers, y demás. Entonces, además de que las aplicaciones cliente que hemos estado manejando hasta ahorita, hasta el día de hoy, pues requieren conocer en todo momento la dirección y puerto del servidor al que te vas a comunicar, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que trata de facilitarle al desarrollador el uso de una interfaz de programación de aplicaciones, una API, como el caso de RMI o de RPC también, ¿no? Que vamos a ver después de ver RMI. Entonces, en RMI lo que se trata es de que desde la aplicación cliente tú puedas invocar métodos para que estos se ejecuten en cualquier otro lugar, no localmente, sino en cualquier otra máquina. Esa otra máquina puede estar a un lado tuyo, o puede estar en otro país, o puede estar en otro continente. Y sin embargo, tú vas a hacer la invocación como si estuvieras invocando el método localmente. Ujú. Entonces, para poder lograr eso, pues de entrada se necesita conocer dónde se va a hacer la invocación, en qué máquina remota, ¿no? Y para eso va a entrar en escena un intermediario que se llama registro RMI o el RMI Register, que es el que se va a encargar de hacer una especie de directorio para poder mapear todos los objetos que pueden ser accesibles de manera remota desde una máquina y registrarlos en el puerto en el que estén corriendo para que cuando alguien haga la invocación, esa invocación se le va a hacer llegar al registro RMI
Y el registro RMI va a decir, pues ese método pertenece a ese objeto y ese objeto está corriendo en el puerto tal, ¿no? En el puerto, no sé, en el 8888, o en el 1234, o en el 5678, o en el que sea, ¿no? El chiste es que el cliente no necesariamente debe de conocer en qué puerto está corriendo ese servidor. Entonces eso es lo bonito de RMI. Tú solo invocas la llamada, haces la invocación al método y, y no te importa en dónde esté. Tú se lo preguntas al registro RMI. El registro RMI ya tiene mapeado en dónde está ese objeto, en qué puerto, y ya se hace pues la solicitud. Para eso, pues cuando se invoca ese método, puede ser que ese método requiera argumentos, ¿no? A lo mejor requiere que le pases 1, 2, n parámetros. Esos parámetros pues se tienen que serializar para poder ser enviados hacia la máquina donde se va a invocar el método. Y una vez que se deserializan en el servidor, en el lado donde se va a invocar localmente el método, se tiene que hacer la búsqueda del método para ver si sí existe el método con la cantidad y el orden en el que se están pasando los argumentos. Y de ser así, pues localmente se hace la invocación de ese método, se ejecuta. Y en caso de que esa ejecución de ese método devuelva un valor de retorno o lance una excepción, porque puede ser que en la lógica de ese método ocurra una condición fuera de lo normal que genere una excepción. Entonces esa excepción pues, se lanzó en la máquina remota y debe de poder ser rastreada desde el cliente para que el cliente sepa que hubo una excepción, ¿no? Entonces esa excepción o el valor de retorno deben de ser serializados también para ser enviados a quien hizo la invocación, para que ya sea que obtenga la salida de la invocación de ese método o obtenga una excepción que se dio durante la ejecución de ese método. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Sí. Y como les decía, RMI está limitado solamente al uso de máquinas virtuales dada la arquitectura que maneja RMI, que ahorita vamos a ver. Nada más déjenme cambiar la diapositiva. Entonces, el problema de RMI es esta capa de transporte. En esta capa de transporte se va a hacer la sincronización de las Java Virtual Machines que se van a estar comunicando para la invocación remota de métodos. Entonces, eso es lo que limita a que solamente trabaje con Java, porque en esa capa se va a comunicar una máquina virtual de Java con otra máquina virtual de Java. Ajá. Y como no todos los lenguajes de programación tienen una máquina virtual, pues eso es lo que lo limita nada más a trabajar solamente con Java. Ajá. Entonces, básicamente una aplicación RMI consta de dos partes. El lado del servidor, que es donde se va a generar el objeto remoto que va a ser accesible por cualquier cliente que haga la invocación, y el cliente, ¿no? Que es el que va a hacer la invocación. Antes de que el cliente haga la invocación, pues lo primero que tiene que saber es, pues si existe el objeto que está buscando, ¿no? Y como les decía, para eso va a intervenir un tercero, un intermediario, aquí justamente, justo aquí entre el cliente y el servidor. Justo aquí en esta parte va a estar operando en el puerto 1099 de TCP un demonio, un proceso, un demonio, que se va a estar ejecutando en segundo plano y se llama RMI Registry o registro RMI. Ese registro RMI va a ser como un directorio, e insisto, cualquier objeto que vaya a ser accesible de manera remota debe de ser registrado en el registro RMI, que es como si fuera el directorio. Cuando un cliente quiere invocar un objeto, bueno, el método de un objeto, primero va a ese directorio y busca ver si ahí existe ese objeto, y si sí existe, pues ya hace la invocación del método o de los métodos que posea de manera remota ese objeto. Entonces, para hacer eso, antes de correr la aplicación servidor, primero hay que correr la aplicación RMI Registry o este registro RMI. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Ya que está corriendo el registro RMI, entonces ahora sí, creas tu aplicación servidor y en tu aplicación servidor vas a generar un objeto
que en este caso a ese objeto se le va a conocer como skeleton, y ese skeleton pues, se va a publicar de manera remota en el registro RMI con un sobrenombre, y con ese sobrenombre es con el que el cliente lo va a poder buscar para poder acceder a ese objeto, y de ese objeto va a poder acceder a todos sus métodos que sean públicos remotamente. Entonces, para darle la visibilidad remota a un objeto, puede ser que tú tengas en el servidor creado un objeto y ese objeto cuente con 10 métodos, pero a lo mejor los 10 métodos no son accesibles, a lo mejor nada más quiero hacer visibles 2 métodos de manera remota, ¿no? Entonces, para hacer eso, voy a generar una interfaz y en esa interfaz le voy a dar la visibilidad nada más a los métodos que yo quiero hacer visibles remotamente. Los demás métodos que no estén definidos en la interfaz no van a ser accesibles remotamente, se van a poder invocar solo localmente del lado del servidor. Ajá. Entonces, retomando la arquitectura, tengo la capa más alta, que es donde se encuentra la aplicación servidor de RMI y el cliente de RMI. Este servidor de RMI consta de 2 partes. La primera parte es mi clase servidor, y la segunda parte es una interfaz que va a estar implementando a la interfaz remote. Esa interfaz remote lo que me va a dar es la capacidad de generar una referencia remota, y a través de esa referencia remota es donde se van a serializar el paso de parámetros para hacer la invocación al método, y donde se van a serializar ya sea la excepción que se lanzó con la ejecución del método o el valor de retorno. Entonces, eso es lo que voy a tener ahí en el lado del servidor, ¿no? Entonces, del lado del servidor tengo la interfaz que le va a dar la visibilidad a los objetos y a los métodos que van a ser accedidos de manera remota, y voy a tener mi servidor, es lo que voy a tener aquí. Del lado del cliente, pues voy a tener una clase que va a ser la invocación al registro RMI, donde va a estar registrado el servidor, y ahí va a ser la búsqueda del objeto o de los objetos que desee invocar, para poder acceder a sus métodos de manera remota. Es lo que voy a tener del lado del cliente. Entonces, esa capa de aplicación, donde está la aplicación cliente y la aplicación servidor, se va a comunicar con una segunda capa que se le llama stop skeleton. Del lado del stop voy a tener la representación del objeto, porque realmente aquí no voy a tener el objeto. El objeto va a existir solo del lado del servidor, que es donde está la clase. Entonces aquí tengo mi clase del servidor, genero una instancia de esa clase, eso me va a generar el objeto real. Ese objeto real se va a generar un proxy de ese objeto real, que es como una copia, y esa copia a través de una referencia remota se le va a enviar aquí al cliente, y ese se va a llamar stop. El stop va a ser el proxy, que no es más que una representación del objeto real. El objeto real solo va a existir en el servidor. Aquí solo voy a tener una referencia de ese objeto real. Entonces, cualquier invocación de métodos que yo haga aquí, de este objeto, no se va a ejecutar aquí, se va a ejecutar acá. Cualquier invocación que haga yo aquí se va a montar en la referencia remota, va a llegar aquí al esqueletón, el esqueletón se va a encargar de extraer de la referencia remota los parámetros con los que está haciendo el llamado al método, los va a deserializar, va a buscar si se encuentra el método que se está invocando con la cantidad de parámetros y en el orden en el que se están pasando. De ser así, se va a invocar el método localmente, y si devuelve algo o devuelve una excepción ese método, va a tomar ese algo o ese valor de retorno o esa excepción, los va a serializar y los va a devolver al stop. Y es como el stop va a poder decirte, el método devolvió esto. Entonces, aquí tengo el objeto real. Aquí solamente tengo una representación a través de una referencia remota de ese objeto que se está ejecutando del lado del servidor. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Retomando. El cliente se va a comunicar con el registro RMI, que es como el directorio, en donde va a verificar si existe un objeto de su interés. En caso de sí existir, va a obtener la referencia remota a ese objeto, que es lo que le va a llamar stop. En el lado del stop, yo voy a decir qué método quiero invocar o qué métodos quiero invocar, y el stop
o la referencia remota, la representación remota del objeto, se va a encargar de hacer la serialización de los parámetros con los que se va a llamar al método, se van a montar en la referencia remota, esa referencia va a hacer llegar esos parámetros acá, el skeleton los va a deserializar, va a hacer la invocación al método, va a obtener el valor de retorno, lo va a serializar, lo va a montar en la referencia se lo va a hacer llegar al stop y el stop ya te va a decir, esto fue lo que dio de salida. Para poder hacer esa comunicación, se cuenta con una capa de referencia remota. Esa capa de referencia remota pues se va a encargar, entre otras cosas, de hacer la activación y la desactivación de los objetos que van a estar del lado del servidor. A final de cuentas, cuando yo creo un objeto y lo publico en el registro RMI para que sea accesible remotamente, pues ese objeto realmente está siendo representado por un servidor. Es un servidor que va a estar corriendo ahí, un servidor de TCP. Hay implementaciones de terceros que también manejan comunicación por UDP, pero nativamente pues es por TCP, socket de flujo. Entonces, cada objeto que se publique con el registro RMI, pues pertenece a un servidor que está corriendo. Y cualquier servidor que esté corriendo, pues está consumiendo recursos, ¿no? Entonces, algo que hace RMI para mejorar la eficiencia de la comunicación es que los objetos que estén publicados aquí en el registro RMI no van a estar ejecutándose, van a estar en un estado latente. Únicamente se van a ejecutar y van a consumir recursos cuando algún cliente, haga una invocación a ellos. En ese momento, pues se va a tener que activar el objeto, se va a echar a andar el servidor y va a estar consumiendo recursos, va a atender la petición y una vez que resuelva esa petición y devuelva la salida, va a volver a quedar en un estado latente para no estar consumiendo recursos. Ajá. Eso se maneja aquí, en la capa de referencia remota. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, luego puede darse el caso de que tú busques no solo un objeto, sino varios objetos. Y de cada objeto invoques varios métodos, ¿no? Entonces, como técnicamente se está haciendo una conexión, porque usa socket de flujo, una conexión por cada invocación, pues tendría que hacer una conexión diferente, ¿no? Una SEP por cada invocación que tú hagas remota. Entonces, para no tener que hacer eso, se hace una multiplexión de invocaciones en una sola, aquí en la capa de transporte. Esa es la finalidad de la capa de transporte, sincronizar las máquinas virtuales del lado del cliente, la máquina virtual del lado del servidor, para que en caso de que tú hagas múltiples invocaciones, se multiplexen como una sola y tampoco se esté consumiendo mucho ancho de banda. Entonces, esa es la labor de la capa de transporte, que insisto, aquí va a operar con socket de flujo. Hay implementaciones de terceros que utilizan también socket de datagrama o socket multicast, pero nativamente solo se soporta socket de flujo. ¿Dudas hasta aquí? No, porque todo bien. ¿No? Y bueno, entonces siguiendo con la arquitectura esta de RMI, vamos a ver de qué consta cada cosa, ¿no? Entonces, bla, bla, bla. Esto es lo mismo que ya les había dicho, que el stop es el lado del cliente y es el cargo de hacer la serialización de los parámetros y bla, 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 bla. El skeleton tiene que hacer la deserialización, pasar los parámetros al método y serializar el valor. Es lo mismo que ya les había dicho. La capa de referencia remota es lo mismo que ya les había dicho, se encarga de la activación o desactivación de los objetos, que están en un estado latente, también de revisar que no haya duplicidad de objetos. Y la capa de transporte, pues es lo que les decía, que se encarga de hacer la multiplexión de varias conexiones en una sola. Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo implementar una aplicación RMI? Para poder implementar una aplicación RMI requiero de dos cosas, hacer la implementación del lado del servidor y hacer la implementación del lado del cliente. En ambos casos voy a tener que comunicarme con el registro RMI porque quedamos que es el intermediario entre el cliente y el servidor y va a ser el directorio en donde del lado del servidor vas a registrar los objetos para que sean accesibles de manera remota y del lado del cliente lo vas a contactar para que te diga si existe el objeto que estás buscando ahí y en caso de que sí exista te devuelva la referencia de ese objeto para que puedas hacer la invocación de los métodos. Entonces, para poder echar a andar el
registro RMI, que es lo primero que tiene que estar corriendo antes que tu aplicación, se cuenta con una clase que se llama Locate Registry. Esta que está aquí donde tengo el puntero, el apuntador del mouse. Entonces, la clase Locate Registry se encuentra en el paquete java.rmi.registry y a través del método Create Registry, ustedes van a lanzar ese demonio que se va a estar ejecutando en segundo plano. Entonces, el registro RMI, que es el directorio en donde se van a mapear los objetos, bueno, más que mapear, se van a registrar ahí los objetos remotos, siempre va a estar corriendo por default en el puerto 1099 de TCP. Entonces, de manera nativa, solamente va a trabajar con socket de flujo, con TCP. Ajá. Insisto, hay implementaciones de terceros que pueden manejar socket de datagrama o socket de datagrama multicast, pero de manera nativa solo trabaja con TCP. Entonces, para echar a andar ese demonio, usamos el método create registry y le especificamos el puerto, porque puede ser que a lo mejor tú ya tienes corriendo algo en ese puerto, entonces dices, pues voy a usar otro puerto. O a lo mejor quieres tener varios registros RMI, simulando que tuvieras varias máquinas ahí, ¿no? Entonces, puedes especificar el puerto en el que quieres que se ejecute ese demonio, al que esté asociado. Y ya va a estar ahí corriendo, esperando que ya sea que se registren objetos ahí o que se soliciten objetos, ¿no? Entonces, con este método. Y eso nos va a devolver una referencia de tipo registry. A través de esta referencia de tipo registry, ustedes van a poder interactuar con el registro de RMI, ya sea para registrar un objeto, si son un servidor, o para buscar un objeto, si son un cliente. Ahorita vamos a ver cómo. Si son un servidor que van a registrar un objeto con ese registro RMI, lo primero que necesitan es que ya esté corriendo, ¿no?, el registro RMI, y para eso quedamos que es este método create registry. Entonces ya está corriendo el registro RMI, ahora eres un servidor y quieres exportar ahí o publicar un objeto. ¿Qué haces? Invocas el método getRegistry. Si están corriendo en la misma máquina el servidor y el registro RMI, simplemente invocas así, tal cual como dice aquí, getRegistry sin parámetros, este método, y asumiría que el registro RMI está en el puerto 1099 de TCP y asumiría que está en la misma máquina que tú. Si no está en el mismo puerto que se asume ahí en el 1099, pues tendrías que usar el método getRegistry y decir en qué puerto está corriendo para que se haga la conexión con ese socket que a final de cuentas está corriendo en ese puerto que tú pusiste diferente al 1099. Y entonces ya que estás conectado con el registro, obtienes la referencia del registro y a partir de esa referencia, pues publicas un objeto, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se publica. Si eres un cliente que está buscando un objeto, lo que vas a hacer es invocar igual al método getRegistry, especificando la dirección del registro al que vas a consultar. Y aquí estaríamos asumiendo que ese registro está escuchando el puerto 1099. En caso de no ser así, utilizarías este método getRegistry, donde tienes que especificar la dirección y el puerto donde está ese demonio y a donde te vas a intentar conectar para poder comunicarte y solicitarle el objeto que quieras. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, tenemos también la interfaz registry, que a final de cuentas es lo que nos está devolviendo el método getRegistry, está devolviendo esta instancia de tipo registry. Esa interfaz registry, por un lado, tiene esta variable que se llama registry port, que por default vale 1099, que es el puerto default al que está asociado el registro RMI, pero en caso de que esté en otro puerto, pues aquí les va a devolver en qué puerto está. Y esa interfaz registry tiene estos métodos. Por un lado, si yo voy a publicar un objeto para hacerlo accesible de manera remota, pues voy a invocar el método bind para hacer esa publicación. Entonces, con el método bind, yo digo, yo quiero registrar este objeto, este de aquí, pero este objeto tiene que ser una clase que esté implementando a la interfaz remote. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y ese objeto que va a ser accesible remotamente, lo voy a publicar con un alias, con un sobrenombre, ¿no? Y aquí está. Aquí le pongo con qué nombre lo van a poder encontrar en ese registro. A lo mejor quiero que mi objeto lo encuentren con el nombre de Pepe. Entonces, cuando alguien ubique a mi registro RMI y busque a Pepe, pues va a ser el objeto que yo publiqué, ¿no?
¿Sí queda claro? Parece un JSON, sí, profe. Exacto. De hecho, son los antecesores de. Entonces, si yo me conecto, imagínense que soy un cliente y me conecto con un registro RMI simplemente invocando el método getRegistry y pongo la dirección y el puerto del registro con el que me quiero comunicar, pero a lo mejor yo no sé qué quiero hacer, yo simplemente quiero ver qué me puede ofrecer ese servidor, ¿no? O esa máquina. Entonces lo que puedo hacer es, ya que obtengo la referencia de tipo registry, puedo invocar el método list, que está aquí. El método list me va a devolver un arreglo de cadenas donde cada entrada del arreglo es un objeto que está ahí disponible para ser usado. Entonces yo puedo ir preguntando a cada máquina, ¿qué me puede ofrecer, no? ¿Qué objetos tienes tú? Ay, ¿qué objetos tienes tú? Ay, ¿qué objetos tienes tú? Para ver qué me conviene a mí. Esto me da una escalabilidad tremenda porque yo pudiera generar aplicaciones cliente que solo tengan el frontend y toda la lógica y todo el procesamiento esté regado en diferentes servidores, ¿no? Por la red. Y dependiendo de lo que yo tenga que hacer, simplemente busco quién lo haga por mí y le pido que lo haga, que me dé la salida y simplemente yo hago la manipulación de los datos de salida, los pongo bonitos y se los muestro al usuario. Entonces, si se fijan, esto es súper escalable. Yo podría armar una aplicación de la nada, simplemente consultando servidores a ver qué tienen, qué me ofrecen. Por eso les digo que es el antecesor de los web services. Este, veo qué tienen, qué me sirve y lo invoco. Y en caso de que no me sirva un servidor, pues busco en otro, ¿no? O en otro, o hasta que encuentre lo que yo quiero. Y antes de usarlo, pues primero busco con el método list que me ofrece. Si de aquí algo me sirve, pues ya busco en particular ese objeto. ¿Sí queda claro? Para eso sirve este método list. Entonces, imagínense que tengo un servidor que tiene publicados varios objetos, ¿no? Un objeto que hace sumas, un objeto que hace restas, uno que hace multiplicaciones, uno que hace divisiones, etcétera, ¿no? Y yo en ese momento, pues nada más necesito hacer sumas. Entonces, yo no sé qué me ofrece ese servidor, pues uso el método getRegistry para conectarme con su registro y uso el método list para ver qué me ofrece y veo que me ofrece objetos que hacen sumas, que hacen restas, que hacen multiplicaciones y que hacen divisiones. Y le digo, pues quiero el de sumas. Entonces, para decirle que quiero el de sumas, simplemente uso el método lookup y especifico sumas. Quiero el que hace sumas, nada más, ¿no? Y eso me va a devolver la referencia remota que va a ser el stop. ¿Sí se entiende? El stop del lado del cliente, que va a ser la representación del objeto. No va a ser el objeto está del lado del servidor, va a ser la representación del objeto a través de una referencia. Y a través de esa referencia yo voy a poder invocar a sus métodos. ¿Sí se entiende? Creo que sí. ¿Sí? Entonces, para eso sirve este método lookup. Tú ya primero te conectas con el registro RMI y si ya sabes cómo se llama el objeto que quieres de ese servidor, pues lo pides con el método lookup y en caso de sí existir, pues te devuelve ya la referencia y a través de esta referencia invocas el o los métodos que necesites, siempre y cuando esos métodos sean accesibles remotamente. ¿Cómo sé que son accesibles remotamente? Porque van a estar publicados en la interfaz del lado del servidor. Ahorita vemos esa parte. Si yo necesitara republicar un objeto con otro nombre, utilizo el método rebind. Igual nada más le paso el objeto que está implementando la interfaz remote y ahora con qué nombre lo quiero republicar. Entonces, si estaba publicado con el nombre Pepe, ahora quiero que se llame Juan y ya, nomás le cambié el nombre, ¿no? Y si ya no quiero hacer visible un objeto, pues uso el método unbind y digo cuál es el objeto que ya no quiero que esté accesible remotamente y ya no va a estar accesible remotamente. Lo quita del registro. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, sí, profe. Bueno, entonces,
Entonces vamos a ver un ejemplo. Ya con eso tenemos para hacer nuestra aplicación. Así de fácil es RMI, ¿no? Entonces les decía, del lado del servidor necesitamos dos cosas, nuestro servidor y nuestra interfaz. Entonces, aquí está nuestra interfaz. ¿Qué quedamos? Que tiene que ser una interfaz. ¿Sí se alcanza a ver el NetBeans? Sí, profe. Aquí tenemos nuestra interfaz que se llama suma y básicamente lo que va a hacer son sumas y tiene que heredar de la interfaz remote. Ajá. Entonces, esta interfaz es la que le va a dar la visibilidad a los métodos que van a ser accesibles remotamente. Los métodos que no estén publicados aquí no van a ser accesibles remotamente, solo se van a poder invocar localmente del lado del servidor. Ajá. Entonces, en esta interfaz, yo estoy haciendo visibles dos métodos. Estoy haciendo visible el método suma, que recibe dos parámetros y devuelve un entero. Y como va a ser accesible remotamente, le estoy poniendo este throws remote exception, indicándole que si algo sale mal, debería de ser posible rastrear de manera remota la excepción que se lance. ¿Sí se entiende? Si yo no le pongo el throw remote exception, no debería de ser posible rastrear la excepción, en caso de que surja una excepción a la hora de que se esté ejecutando ese método remotamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la excepción se lanza del lado del servidor, no del lado del cliente. Para que esa excepción que se lanzó del lado del servidor pueda llegar al cliente, necesita ser serializada, montada en la referencia remota, y para eso es este throw remote exception. ¿Está ahí todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y tengo un segundo método, que dice getDato. Ese método getDato recibe dos parámetros, un entero y un flotante, y va a devolver una instancia de otra clase, ¿no? De la clase dato. Esa clase dato, pues yo no la tengo del lado del cliente, solamente va a existir del lado del servidor. Y entonces, ustedes se acuerdan que cuando nosotros trabajábamos sockets comunes y corrientes, si es que mandábamos un objeto, necesitábamos tener la definición de ese objeto de los dos lados, ¿no? Del lado que se manda y del lado que se recibe. Del lado que se manda para poder serializarlo, convertir en un arreglo de bytes esa instancia de la clase. Y del lado que se recibe, pues también la definición para poder construir otra vez el objeto a partir del arreglo de bytes que se recibe. ¿Sí se acuerdan? Que incluso lo mismo hicimos en C, pero con estructuras. También tenía que tener la definición de la estructura del lado que mandaba y del lado que recibía. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues en este caso no se necesita tenerlo. ¿Por qué? Porque se va a solicitar. Ahorita vamos a ver cómo se hace la solicitud. Bueno, lo fácil que es en Java hacer esto, ¿no? El chiste aquí es simplemente estoy dándole la visibilidad a los dos métodos. Ambos métodos van a ser accesibles remotamente, entonces por eso en ambos métodos se indica que en caso de haber una excepción, esa excepción se va a poder rastrear remotamente. El primer método devuelve un entero, que es un dato nativo, no hay problema. El segundo método devuelve una clase que no es un dato nativo, entonces se va a tener que solicitar la definición de esa clase para que del lado del cliente se pueda construir la instancia de la clase a partir del arreglo de bytes de los datos serializados que se están recibiendo, ¿no? Entonces ahí es un detallito que ahorita vamos a ver. ¿Hasta aquí sí se entiende? Sí, profesor. Y entonces, bueno, entonces hasta aquí, nada más es la interfaz y nada más es para ver la visibilidad de los métodos que se van a poder acceder del lado del cliente. Pues ahora aquí está mi servidor. En este servidor lo primero que hacemos es importar las clases e interfaces que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces estamos importando la interfaz registry, la clase locate la clase remote exception para poder rastrear las excepciones que pudieran surgir, y la clase única remote object, que es la que me va a permitir exportar el objeto y publicarlo en el, en el registro RMI. Ajá, exportarlo y generar una instancia dinámica y que quede ahí publicado para que pueda ser accedido remotamente.
Entonces aquí tengo mi clase servidor. Esa clase servidor está implementando ¿a quién? A la interfaz que está heredando de remote, de la interfaz remote, que sería casi como implementar a la interfaz remote, ¿no? Simplemente sería hacer un upcasting. Entonces lo que estamos haciendo es implementar los métodos que van a ser visibles remotamente. Tengo que ponerle su constructor, que en este caso pues, no está haciendo nada ese constructor. Y aquí es donde ya van a estar el cuerpo de los métodos. Aquí está el primer método, que es de, si se fijan aquí en la interfaz, tengo nada más dos métodos publicados, ¿no? El método suma y el método getDato. Aquí en el servidor, aquí tengo el método suma, el método resta, el método producto y el método getDato. De estos 4 métodos que tengo aquí, solamente van a ser visibles remotamente el método suma y el método getDato. El método resta y el método producto no van a ser accesibles remotamente. Por eso es que no tienen el throw remote exception, porque solamente se van a acceder localmente dentro del mismo servidor. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Puede profe. repetir eso, por favor, Sí, profe? Lo de las excepciones. sí. Aquí en el servidor tú puedes pues poner varios métodos, ¿no? Darle cuerpo a varios métodos, pero solamente los métodos que estén publicados en la interfaz a la que accede el servidor, que en este caso son 2 métodos, el método suma y el método getDato, solamente esos métodos van a poder ser accedidos remotamente desde el lado del cliente. En este caso, el método multiplicación y el método resta no van a poder ser accedidos desde el lado del cliente. ¿Por qué? Porque no se van a ver. Acuérdate que el que le da la visibilidad a esos métodos es la interfaz, y si no aparecen en la interfaz no van a ser visibles remotamente. Ajá. Ok, sí, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, cualquier método que yo quiera que sea accesible remotamente tiene que aparecer aquí en la interfaz. Si no aparece ahí, pues el cliente ni va a saber que existe. ¿Vale? Entonces le damos cuerpo al método suma, que recibe 2 parámetros de tipo entero y simplemente devuelve la suma de los 2 números. Y ya. No es gran ciencia, ¿no? Tenemos el método resta, este solo se va a poder invocar localmente dentro del mismo lado del servidor. Igual recibe 2 números de tipo entero como parámetro y devuelve la resta de los 2 números. Tenemos el método producto, que igual recibe 2 parámetros y va a devolver el producto de los 2 números. Y tenemos el método getDato, que va a recibir dos números, un entero y un flotante, 2 números primitivos, y va a devolver la instancia de la clase dato, de esos 2 datos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tiene la clase dato. Aquí tengo mi clase dato, como debe de ser serializable esa clase, pues por eso estamos aquí importando a la clase IO serializable. Y en la definición de la clase, pues también le ponemos el implement serializable. De otra forma no se podría convertir en un arreglo de bytes y mandarse a través de la conexión, ¿no? Ajá. Entonces, simplemente por eso es ese. Y el del random, ese creo que está de más, ni siquiera sé por qué lo puse. Supongo que iba a hacer más cosas ahí, o había hecho más cosas y se las quité y quedó ahí. Ni siquiera lo estoy usando. Déjense lo quito. Entonces, esta definición de clase dato tiene dos variables miembro de tipo primitivo, un entero y un flotante. Tengo el constructor, donde lo único que hago es inicializar tanto el entero como el flotante. Y tengo sus getters, ¿no? Para obtener el valor del entero y obtener el valor del flotante. Y ya, es lo único que tiene. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Entonces, regresando al servidor, en el cuerpo del método getDato, lo que hago es generar una instancia de esa clase y es lo que voy a devolver. Y a la hora de devolverlo, pues esa clase se va a tener que serializar. Bueno, esa instancia de la clase se va a tener que serializar, montar en la referencia remota y llegar al stop, que es del lado del cliente, ¿no? Entonces, después, ya en el método principal, en el main, lo primero que voy a hacer es, pues, lanzar al demonio el registro RMI, ¿no? Para que me permita publicar ahí mi objeto. Pues yo no puedo publicar si no hay quien esté escuchando, ¿no? Entonces, necesito primero echar a andar ese proceso
y ya que esté corriendo, me conecto con él y registro ahí el objeto que voy a publicar en la red. Entonces, para hacer eso, tengo que meterlo todo dentro de un bloque try-catch. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a la hora de que yo intente correr ese proceso, pues el puerto en el que yo lo quiera echar a andar a lo mejor ya está ocupado por otro proceso. Entonces, por eso tiene que ir dentro de un bloque try-catch para validar ese tipo de situaciones. O a lo mejor yo no tengo permiso de usar ese puerto, ¿no? O sea, pudieran ser varias cosas. Entonces, en este caso, para echar a andar el registro RMI, simplemente invoco el método estático createRegistry de la clase localRegistry y especifico en qué puerto quiero que esté corriendo mi registro RMI y ya con eso ya va a estar corriendo, ¿no? Si sí se puede echar a andar ese proceso, pues le voy a mandar imprimir al usuario que ya está corriendo el registro RMI. Y en caso de que no, pues simplemente imprimo el mensaje de error y ya, ¿no? Después, en este caso estoy haciendo aquí, estoy modificando una variable de sistema. Se llama variable, no, una variable de entorno. ¿Qué son las variables de entorno? ¿Sí recuerdan? ¿O para qué se usan las variables de entorno? ¿Qué variables de entorno conocen? Pues las de Java para poder utilizarlo desde la terminal, ¿no, profe? Entonces, Exacto, para vámonos aquí al configurarlo panel de control. Y aquí en el panel de control, pues vamos a buscar variables de entorno, ¿no? Variables de entorno. Está aquí en sistema, editar variables de entorno. Y aquí está variables de entorno. Entonces aquí podemos ver algunas variables de entorno, ¿no? Esta que dice Java Home. ¿Y para qué se está utilizando? Pues para indicar dónde está instalado el compilador de Java, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe. Aquí tengo otra variable de entorno que se llama jna.library.path, que dice dónde está instalado la biblioteca dinámica, el DLL, de la biblioteca NPK, para acceder al controlador de la tarjeta de redes de Java, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, una que todos utilizamos, pues es esta, ¿no? La variable de entorno path. ¿Sí la han llegado a usar? Sí, para todos los programas. Pues siempre, ¿no? Y digo que siempre la usamos porque, por ejemplo, en el momento en el que tú haces algo así como poner un CMD, pues ¿dónde está el comando CMD o dónde está el ejecutable CMD? Yo supongo que va a estar en la ruta C2 puntos no sé qué, Windows, ¿no? O por ejemplo, si aquí tú usas el comando dir, la aplicación dir, ¿dónde creen que está? ¿Ustedes creen que está ahí, en ese directorio? No. Si eso fuera, aquí aparecería el archivo dir, ¿no? Y no está aquí, ¿no? Muy seguramente también está en la carpeta de Windows. Y sin embargo, yo lo puedo invocar desde cualquier carpeta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada que tú invocas aquí un archivo, cualquier archivo que tú invoques aquí, el sistema operativo va y lo busca en la variable de entorno path, en las posibles rutas donde pudiera encontrar ese archivo. Entonces, ¿para qué me sirve mi variable de entorno? Para poder encontrar archivos. Ahí se publican las rutas donde pudiera ser que encuentres el archivo que requieras. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Entonces archivos como dir o el archivo clear, bueno, CLS y ese tipo de archivos o aplicaciones, que al final de cuentas son archivos, pues están en directorios específicos y esos directorios específicos están registrados aquí en esta variable de entorno. Y aquí es donde va y los busca el sistema operativo cuando tú invocas o cuando intentas abrir una aplicación para que la encuentre la máquina cuando tú la estés buscando. Entonces, en el caso de Java, pues se tiene la variable de entorno ClassPath que vimos. Bueno, de hecho aquí no está, aquí no la tengo y aquí tampoco la tengo aquí porque la tengo especificada directo en el NetBeans, ¿no? Pero el ClassPath es igual a una variable de entorno que sirve para encontrar los archivos .class, que son los que contienen la definición de las clases. Y entonces, por ejemplo, cuando tú vas a utilizar un manejador de base de datos en Java, como mi SQL, tú necesitas asociar al ClassPath
la ruta donde está el archivo de mi SQL Connector para que se encuentren las clases que se requieren para poder establecer una conexión con el manejador de la base de datos. Ajá. Necesitas saber dónde están esos archivos .class para poder generar las definiciones de clase cuando generas una instancia. De otra forma, pues no podrías, ¿no? Y te diría class not found, exception. Ajá. Entonces, hasta aquí sí queda claro para qué sirve el path, para qué sirve el class path. Simplemente para encontrar archivos. Y ahora, ¿y por qué vimos eso? A final de cuentas, el path y el class path son rutas que me van a decir dónde encontrar archivos en mi sistema de archivos local. Pero ¿qué pasa cuando tú necesitas encontrar archivos que ya no están en tu sistema de archivos local, sino en otra máquina? Bueno, a lo mejor está en el sistema de archivos de otra máquina, ¿no? Y a lo mejor esa otra máquina ni siquiera usa un sistema de archivos igual al tuyo, ¿no? A lo mejor tú estás haciendo la invocación desde Windows y el servidor está en una Mac OS o en otra cosa, ¿no? Entonces, se complica ahí un poquito la situación, ¿no? Ya no basta con un path, ya no basta con un class path. ¿Qué requieres ahora? Pues lo que requerimos ahora es un code base. Para eso es esta línea de código. Ajá. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta línea? Estamos generando una variable de entorno. ¿Cómo se llama esa variable de entorno? Se llama codebase. Su nombre canónico o su nombre completamente calificado es java.rmi.server.codebase. Entonces, ¿qué hace esa variable de entorno codebase? Referencia dónde encontrar archivos, en este caso archivos .class, definiciones de clase, pero ya no localmente, sino remotamente en otros archivos, digo en otras máquinas. ¿Sí se entiende? O sea, esto ya es como a nivel de la ¿cómo se llama? Máquina virtual de Java. Exacto. Le va a decir a la máquina virtual dónde puede encontrar la definición de clase. ¿Y como para qué necesitaríamos eso? Pues ya vieron ahorita que en el método getDato nos va a devolver una instancia de tipo dato, ¿no? Y esa no la tenemos en nuestra máquina. Entonces necesitamos saber dónde encontrar esa definición de clase para poder generar la instancia del lado del cliente. Ajá. Vale, vale. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, entonces esa variable codebase la podemos referenciar con diferentes protocolos, con 3 diferentes protocolos de comunicación para que puedas acceder de manera remota a donde están esos archivos de definición de clase. Puedes usar el protocolo file para acceder pues, localmente al sistema de archivos. Puedes usar el protocolo HTTP si es que las definiciones de clase que necesitas las tienes publicadas en un servidor HTTP como un Apache, un Tomcat, un IIS, algo así. Necesitas que estén en el directorio de publicación y nada más pones HTTP, así como aquí les puse aquí. Nada más especificas en la ruta donde se pueden encontrar esos archivos de definición de clase. En ese entonces yo había instalado un Apache y en el directorio htdocs, pues ahí le había puesto los archivos de definición de clase y por eso pude poner así nada más la ruta, ¿no? Entonces, ya sea mediante el protocolo file o mediante el protocolo HTTP o mediante el protocolo FTP, tú puedes acceder a esos archivos de definición de clase para que se descarguen y se pueda generar la instancia de la clase que necesitas generar. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe. ¿Sí? En este caso, como yo estoy utilizando aquí, como estoy probando todo en la misma máquina, pues me bastó utilizar el protocolo file, pero insisto, lo había probado también con el protocolo HTTP sin problema. Entonces, en este caso del protocolo file, pues simplemente tuve que apuntar a la ruta donde están los archivos .class. Que en este caso en la carpeta build, clases, ¿no? Y aquí en el proyecto,
documentos, NetBeans, RMI, OPQ, RMI, build, clases. Pues aquí es donde está la definición esta que necesito. Dato.class. ¿Sí se ve? Ok, sí. Bueno, entonces para eso es. Entonces, y luego, aquí estoy definiendo otra variable de entorno. Esta variable de entorno a lo mejor no se necesita definir siempre. Cuando estás corriendo tu aplicación para pruebas, pues no la necesitas. Pero si tú de este código que estás haciendo ya piensas hacer una aplicación para ponerla en distribución, ya para que se utilice, en la máquina que esté corriendo necesitas generar un archivo jar, que sería el equivalente casi casi a un ejecutable de Java. Necesitas generar el jar y para darle la garantía a quien ejecute esa aplicación de que está bien, que no tiene nada malo, tienes que firmar ese archivo jar, firmarlo con una llave que se crea desde una herramienta que se llama, ¿cómo se llama? Keytool que tiene Java. Y además tienes que especificarle los permisos que le vas a dar para el acceso a las clases, a los archivos y a las definiciones de clase de tu programa. Ajá. Entonces, aquí tenemos, y eso se hace mediante un archivo que se llama, bueno, como le quieras poner, con extensión .policy de políticas de permisos. Ajá. Y la variable de entorno que se crea se llama política o policy. Su nombre canónico, java.security.policy, que es para quien ejecute la aplicación, si le va a dar permiso de acceder a las definiciones de clase o no. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué políticas le puse aquí. Las políticas se ponen a partir de esta estructura. Simplemente pones grant y especificas mediante el parámetro permission qué permisos vas a dar. Aquí por facilidad, pues yo le dije que le diera todos los permisos, ¿no? Sale permiso de todo. ¿Por qué? Pues porque nada más lo estoy corriendo yo y lo estoy probando en mi misma máquina. Yo no soy una amenaza para mí mismo, ¿no? Pero si ustedes ya ponen esto en un ambiente de producción, podrían ponerle, déjenme irme acá. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde también tiene la estructura grant y aquí se puede especificar a nivel de archivos en particular, de archivos o de carpetas. Entonces, por ejemplo, aquí, para el code base que se está especificando, que pudiera ser para el code base que yo especifiqué arriba, los permisos que se van a otorgar, los permisos a nivel de archivo, para este archivo, pues permiso de lectura, por ejemplo. Puedes dar permiso, y aquí están los permisos que puedes otorgar. ¿Dónde está? Aquí está. Permiso de lectura, de escritura, de ejecución, de borrado, de leer enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Permisos. Entonces, insisto, eso es si tú ya fueras a poner en producción tu aplicación RMI, ¿no? En este caso, pues, como nada más le estamos probando, no sería necesario. Y por eso es que le dejé, pues, dale todos los permisos. Pero si eso estuviera en un ambiente de producción, donde sí te pueden hacer ahí un ataque si tú estás dando permiso de todo a todos los archivos. O sea, si le dices de todo, pues también estás dando permiso de borrado, ¿no? Y alguien puede llegar y borrarte los archivos. Y la máquina virtual lo permitiría porque pues, tiene permiso de todo, ¿no? Entonces ya habría que ser un poco más precavido y cauteloso ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces, por eso es que aquí estoy especificando también el archivo de políticas. ¿Por qué? Porque estamos especificando esta variable de entorno, codebase. Y con esa variable de entorno codebase, pues vamos a estar accediendo al sistema de archivos. Entonces, sobre esos archivos, les vas a dar permisos que están definidos acá. ¿Sí queda claro? Ok, sí, profe. Bueno, entonces, del lado de mi aplicación servidor, pues vamos a generar el objeto que vamos a publicar remotamente. Aquí lo estamos generando. Simplemente estoy generando la instancia de mi misma clase servidor, ¿no? Estoy aquí en mi clase servidor, está.
Aquí está, clase servidor. Y aquí abajo pues, simplemente hago una instancia de esa clase servidor. Eso es lo primero. Ya tengo mi instancia del objeto. Ahora ese objeto lo tengo que publicar en el RMI registry. Entonces, ¿cómo lo publico? Primero voy a generar la instancia dinámicamente que se va a publicar. Y eso lo hago con el método export object de la clase unicast remote object. Es la clase unicast remote object porque, insisto, nada más trabaja sobre TCP. Entonces solamente trabaja con direccionamiento unicast. Entonces va a exportar el objeto. ¿Qué objeto va a exportar? Este. Y aquí le estoy pasando un parámetro del puerto en el que yo quiero que se ejecute ese servidor cuando se genere la instancia, ¿no? Y le estoy diciendo, pues usa cualquier puerto. Por eso le estoy poniendo el 0. Pues agarra cualquier puerto que encuentres libre en ese momento. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí tienen dudas? Entonces, la receta de cocina es: creas una instancia de tu objeto que vas a publicar. Ese objeto que vas a publicar, pues lo preparas para poder publicarlo. ¿Cómo? Simplemente dices, cuando se vaya a ejecutar ese servidor, pues dices en qué puerto quieres que se ejecute. Aquí le dije, pues ejecútate en cualquiera, por eso le puse un 0. Y entonces, ya que tenemos esa instancia, que ya dice en qué puerto va a correr, accedemos al registro RMI con el método getRegistry, y con el método bind publicamos nuestro objeto con su identificador, que en este caso su identificador se llama suma. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, si todo eso pasa sin que pase ningún error, pues le aviso al usuario que ya acabé, ¿no? Manda a imprimir a la salida de error estándar. ¿Por qué lo mandé a imprimir a system-R y no a system-out? Porque la salida de error estándar siempre se ejecuta. Siempre que imprimas algo ahí, siempre se va a ver. La salida estándar de datos, system.out, no siempre, porque a veces puede estar redireccionada a otro lado, ¿no? A un flujo. Y ese flujo puede estar redireccionado a un archivo. Sin embargo, esta siempre sale a la pantalla. Entonces, le decimos que ya está corriendo el servidor, y ya lo demás nada más es cerrar nuestro bloque cache del try que hicimos arriba. Y si se fijan, en ningún momento creé socket, en ningún momento hice accepts, en ningún momento usé flujos. Lo único que tuve que hacer fue generar una instancia de mi servidor, que fue lo que hicimos aquí. ¿Dónde está? Aquí. Especifiqué en qué puerto quiero que corra. Me conecté con el registro RMI y lo publiqué. Y eso fue todo lo que tuve que hacer. Y ya con eso ya programé mi servidor. Tampoco no está fácil. Bueno, te ahorra mucho tiempo y código, ¿no? Si nos ahorra toda esa parte de sockets. Exacto. Ahora vamos a ver el lado del cliente. Del lado del cliente, lo que voy a hacer es ponerme en contacto con el registro RMI del servidor en el que quiero encontrar un objeto que voy a utilizar y preguntarle por él. Y en caso de encontrarlo, pues voy a usar esa instancia para invocar a los métodos, ¿no? Entonces, en este lado voy a hacer uso de la clase locateRegistry para comunicarme con el registro RMI con el método getRegistry. Y ya teniendo la referencia del registro remoto, pues voy a usar el método lookup para obtener la referencia del objeto que quiero, ¿no? Entonces, para eso son esas dos, esa clase y esa interfaz. Tengo mi clase cliente, que también tiene su constructor, que en este caso pues no hace nada. No tenía necesidad de que hiciera nada. Aquí simplemente estoy especificando que cuando se corra el programa, a lo mejor se le puede pasar un parámetro, y si se le pasa un parámetro va a ser la dirección del registro RMI al que quiero consultar.
Si al correrlo no le paso parámetro, pues le va a asociar un nulo. Es lo que tengo aquí, ¿no? Es lo único que dice así. Ahí, aquí. La variable host, si no tiene parámetro, se le va a asignar un nulo. Si tiene un parámetro, pues se le va a asignar ese parámetro. Y eso es porque antes lo corría desde consola, no desde el NetBeans. Pero ya ni uso eso, ¿no? Ya hasta le debería de quitar esta parte de aquí. Y dejarlo así como comillas, comillas, ¿no? O nulo. Entonces lo primero que hacemos es abrir un bloque try catch. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este caso, pues voy a intentar acceder al registro de RMI, pero puede ser que le esté pasando mal la IP o puede ser que le esté pasando mal el puerto. Y entonces, en cuyo caso, pues es una excepción de entrada y salida y la tendría que atrapar. Entonces, intento comunicarme con el registro RMI. Aquí está. Invoco el método getRegistry para conectarme con el registro RMI. Nada más le estoy pasando como parámetro el host, que en este caso, ¿cuánto va a valer el host? Pues null, ¿no? Porque es lo que le estoy poniendo aquí, ¿no? ¿Sí se ve o no se ve? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que lo va a buscar localmente. Entonces, ya eso me devuelve la referencia de la interfaz registry. Entonces, a través de esa referencia de tipo registry, uso el método lookup para buscar el objeto que me interesa, que en este caso el objeto se publicó con el identificador suma. Entonces lo busco con el identificador suma. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, si sí. se encuentra ese objeto en ese registro RMI, no me importa no saber en qué puerto esté corriendo el servidor. El registro RMI de cualquier forma se va a encargar de hacer esa búsqueda y esa asociación para devolverme la referencia que me conecta directamente con el servidor. ¿Y dónde me la va a dar? Aquí. Aquí ya me está devolviendo la referencia de mi objeto. Entonces, esa instancia de tipo suma no es el objeto, es la referencia remota hacia el objeto que se creó, bueno, se va a crear en el lado del servidor. Ajá. Entonces, de esa instancia que yo tengo aquí, pues ya estoy invocando el método suma, como si lo estuviera llamando localmente, ¿sí se ve? Es una invocación como si estuviera localmente ese método, ¿no? Si validamos esta instrucción, pues estoy haciendo una invocación local, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Y le estoy pasando sus parámetros, ¿no? Súmame el 5 y el 4. Y eso me va a devolver un valor de retorno, que lo voy a guardar ahí. Y es lo que estoy imprimiendo aquí. La respuesta de sumar 5 y 4 es, debería de darme 9. Después, de ese mismo objeto, invoco otro método, el método getDato. Y lo mismo, ¿no? Le paso los dos parámetros, un entero y un flotante. ¿Y qué voy a obtener de regreso? Una instancia de la clase dato. Y para ver si sí me lo dio, pues mando invocar a sus getters, ¿no? Get A y get B para obtener el entero y obtener el flotante. Y es lo que voy a imprimir. Y ya fue todo. Sin necesidad de conectarme, sin crear sockets, sin usar flujos, sin nada. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Todo bien. Pues entonces vamos a probarlo. Vamos a correr el lado del servidor. Lo corremos y nos dice que ya está corriendo el registro RMI, que ya está listo. Y pues ya nada más hay que correr al cliente, ¿no? Vamos a correr al cliente. ¿Dónde está aquí? Ejecutamos el cliente. Ahí está. Respuesta de sumar 5 y 4, pues es 9. Hizo la invocación de los getters de la clase dato. Y ahí está, el valor del entero y el valor del flotante. ¿Tuve que tener la definición de la clase dato del lado del cliente? No. ¿Por qué? Porque la encontró mediante la variable de entorno codebase. Entonces, si se fijan, les simplificó mucho el trabajo como desarrolladores, ¿no? Porque ya no se tuvieron que ensuciar las manos programando a nivel de socket. Aunque a fin de cuentas esto se traduce a nivel de socket, pero ya no lo hacen ustedes, lo traduce la máquina virtual.
¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? La ventaja pues, es que les va a ahorrar tiempo de desarrollo, porque pues ya van a tener que codificar menos líneas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Pues que no se pueden bajar a nivel de socket a modificar alguna opción de socket, por ejemplo, ¿no? Los toman por default como venga el socket, pero si quieres modificar el tamaño del buffer, habilitar el temporizador de cierre de canal, etcétera, 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 pues no lo puedes hacer porque ya tiene todo prefijado. ¿No? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, esto sería RMI. Insisto, está muy sencillo, se ve muy rápido, pero pues realmente les ahorra un montón de trabajo, ¿no? La última práctica que quería que hicieran en esta semana y la que viene, y que va a ser, bueno, si yo digo que sí les da tiempo, es una aplicación de búsqueda de archivos, estilo una aplicación Ares, así como si fuera una aplicación P2P. Para hacerla, pues pueden hacer uso de esto, ¿no? De RMI para hacer la búsqueda o la descarga de archivos. Sería sencilla de implementar así. Y la otra parte sería cómo vas a encontrar los nodos que pertenecen a la aplicación P2P. Pues para eso vimos el servicio multicast, ¿no? ¿Se han usado aplicaciones de búsqueda de archivos estilo Ares? Así como el Ares, el iDonkey, etcétera. En mi caso no, profe, pero sí me acuerdo más o menos del ejemplo que nos A ver, dio. déjenme ver si hay en la red alguna imagen para que se den una idea. Charles. Bueno, no de eso, ¿no? Aquí sí se pueden dar una idea. Sí. Quiero ver esto. Si se fijan, es una aplicación muy sencilla. O sea, tampoco quiero que hagan todo esto, ¿no? Lo que sí pueden hacer es, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí lo que se alcanza a ver en esta pantalla son los archivos que están siendo descargados. Está descargando este archivo, está descargando este archivo, está descargando este archivo. Les dice qué de tipo es. Aquí te dice cuántos usuarios lo están descargando. Y aquí te dice cómo va el progreso de la descarga, la velocidad de descarga y cuánto tiempo falta para que se termine de descargar y a qué velocidad está descargando. O sea, todo eso se puede sacar bien fácilmente, ¿no? Pero déjenme ver si encuentro otra imagen donde haga referencia a la búsqueda. Ese es el chat. Ese nada más es el chat. Si no. Es que necesitaría este que dice search. ¿Dónde está? Déjenme ver si acá. Pues sí, este mero. ¿Dónde quedó? Uch. Bueno, la abajo. Guardar imagen como. Documentos 2021 Ares. Guardar. Documentos.
2021. Ares, aquí está. Mientras dejen lo que dice el chat. Sí, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes no va a traer virus, ¿no? Bueno, eso quiero pensar, ¿no? Ya depende de sus máquinas, cómo estén. Entonces, chéquense aquí, en esta aplicación, les da aquí déjenme ponerles la flechita. Les está dando aquí una caja de texto para que ustedes especifiquen qué recurso quieren buscar. ¿Sí se ve? Que básicamente ahí podrían poner el nombre de un archivo o parte del nombre de un archivo, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya le den aquí la opción de buscar, en ese momento su aplicación cliente tendría que buscar en los servidores que encuentre disponibles en ese momento, ¿no? Mandarles la consulta. ¿Tú tienes el archivo tal? Bueno, en ese caso están buscando Game of Thrones. Tendría que decir, ¿tú tienes el archivo Game of Thrones? Y a lo mejor te dice, sí, tengo el archivo gameofthrones.jpg, tengo el archivo gameofthrones.zip, que a lo mejor trae toda la temporada de la serie, y tengo a lo mejor el archivo gameofthrones.bot del video bajo demanda, y tengo el MP3 o el MP4, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo qué se encuentre en el servidor, bueno, en cada uno de los servidores a los que se les consulte, ellos tendrían que decirte lo que encontraron. Encontré este archivo y pesa tanto. Ajá. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. ¿Sí? Ahora, como puede ser que haya más de un servidor disponible, pues le vas a preguntar a todos los servidores, ¿no? Entonces, del lado del cliente, pues le das el menú, ya sea con un GUI o modo consola, para que pueda hacer búsqueda. Ya que le dijiste que quieres buscar, por cada servidor que esté disponible, el cliente le tiene que mandar una consulta. Esa consulta pues, la pueden hacer ya sea con RMI o con sockets, como ustedes gusten, ¿no? Esas consultas pues, se tienen que hacer al mismo tiempo. Entonces tendrías que en un hilo le preguntas a un servidor, en otro hilo le preguntas a otro servidor, en otro hilo otro servidor. Insisto, pueden usar RMI o pueden usar sockets, lo que ustedes gusten. Cada servidor te va a responder si encontró o si no encontró. Si sí encontró, a lo mejor encontró un solo archivo, a lo mejor encontró 5 archivos que corresponden con lo que estás buscando. Te va a devolver el listado de lo que encontró. Ahí tú ya nada más le vas a imprimir al usuario, se encontró esto, ¿cuál quieres descargar? Ya le dices cuál quieres descargar y tendría que solicitar la descarga del archivo. Ahí ya nada más hacen un copy-paste de lo que hicieron en la práctica 1 o lo hacen con RMI, como ustedes gusten. Y y si gustan todavía, ahí se podría implementar un acelerador de descarga. ¿Cómo funciona un acelerador de descarga? Si tú sabes que el mismo archivo aparece en más de un servidor, pues te puedes descargar al mismo tiempo la mitad del archivo de un servidor y la mitad del otro. ¿Y cómo vas a saber cuál es la mitad? Pues por eso cuando tú le preguntes a un servidor si tiene un archivo, en caso de que lo tenga, te dice, sí, aquí está. Bueno, es se llama así y mide tanto. Entonces, ahora, eso ya resuelve la parte de ya saber cuánto mide. Ahora, ¿cómo sabes que el mismo archivo aparece en más de un servidor? ¿Qué harían ustedes? Comparar tamaños. Pudieras tener 2 archivos del mismo tamaño que no tengan lo mismo, ¿no? Que tenga como mismo tamaño, mismo nombre y qué más. A lo mejor un archivo tiene la palabra casa y otro tiene la palabra cosa. Van a medir lo mismo y se van a llamar igual, pero no van a tener lo mismo, ¿no? ¿Qué pudieran hacer? ¿Ya llevaron criptografía? Usaríamos un Algo así. checksum, ¿no, profe? Ajá. ¿Y qué usa un checksum? Usa una función hash, una función resumen. ¿Han usado funciones hash?
Nada más una vez en un CTF, pero pues no, la verdad, no. Así como a fondo, ¿no? Existen diferentes funciones hash. Hay funciones hash criptográficas y hay funciones hash que no son criptográficas. No son tan pesadas, son mucho más rápidas de calcular. En nuestro caso, y por cuestiones de simplicidad, yo ya les voy a proporcionar un algoritmo que se llama MD5. ¿Han oído hablar del MD5? Por ejemplo, cuando vas a una página que te quieres descargar un software y te dicen, Sí. vete a los servidores espejo y ahí te pongo el archivo que quieres descargar y a un lado te pongo su MD5 para que lo compares y me digas si no está alterado. Ajá, Ajá. sí, Entonces, sí. la finalidad de una función hash es que te va a recibir una cadena de cualquier longitud y le va a hacer una serie de cálculos por iteraciones y a final de cuentas te va a devolver una cadena única que de una cierta longitud. En el caso de MD5 me parece que son 60, 60 Son bits. 128, ¿no, profe? Sí. Entonces en uno, es que no me acuerdo si en uno es de 128 y en el otro es de 60, no me acuerdo cuál. Y ahorita checo y les digo. Déjenme quitar esto. Sí. Bueno, en este caso en el MD5 es de 128 bits. En el caso de SHA hay de diferentes tamaños. Esos 128 bits ustedes lo van a ver como una salida de 16 bytes, o sea, hace una salida de 32 caracteres. Ajá. Entonces, una de las cosas más bonitas que tienen las funciones SHA, digo las funciones hash, SHA o MD5, es que con un solo bit que difiera en el cálculo, con un solo bit en el que sean diferentes dos archivos, te va a devolver una cadena completamente diferente. Entonces, insisto, tú puedes tener dos archivos que midan lo mismo, que se llamen igual, pero que a la hora de aplicarles la función hash, llámese MD5 o llámese SHA, te va a devolver cadenas diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el contenido del archivo es diferente. ¿Sí se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en la página del curso, déjenme irme aquí a... No nos dejen que reaccione esto, que tengo abiertas un montón de cosas. Reacciona. Ah, no reacciona la página. Ups. No sé si es mi red o está tirado el servidor, ¿no? Iba a estar tirado el servidor para la que conectaran la subestación eléctrica, pero no me acuerdo de qué fecha, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si a ti sí te funciona, en la página, en la 148, 104, 58, 221 Excel aplicaciones, ahí debe de haber una carpeta que se llama RMI y que, insisto, no sé por qué no me está... A mí tampoco me dejó entrar, profe. A mí tampoco me jala, profesor. ¿Sí, eh? Bueno, a lo mejor ahorita o al rato reacciona. En caso de que no, en caso de que no llegara a funcionar, me dicen y por el WhatsApp les paso la definición de clase. Nada más déjenme ver si la tengo aquí, porque si no. ¿Dónde está de pins? Aquí. RMI, source, cliente, datos, servidores, suma de permisos. Aquí no la tengo. Ay, aquí no la tengo.
A ver si en el de RMI2. Déjenme buscar a ver si aquí sí la tengo. Les digo que tengo abiertas un montón de cosas y también todo eso me ataranta. Ah, documentos. NetBeans. RMI. RMI. A lo mejor aquí lo tengo. RS, aquí no lo tengo. Ah, aquí. Suma. No, aquí no lo tengo. No lo tengo. OPQ. Aquí tampoco lo tengo. Ah, OPQ. Ese nada más lo tengo en la página. Tengo que bajarlo también para tener la copia aquí. Porque si no. Ah, no me responde. Ah, bueno, según yo lo debo de tener en la otra laptop. Lo checo en la otra laptop y en caso de que sí lo tenga ahí, se los mando por el WhatsApp. El punto es que el, el punto es que ese programa que les voy a pasar, le dan como entrada el nombre de un archivo. Entonces abre el archivo para lectura, va leyendo el contenido del archivo, le va calculando el algoritmo MD5 y al final les va a regresar una cadena de 16 bytes o de 32 caracteres, como lo quieran ver en hexadecimal. Ajá. Entonces, ese MD5 ustedes lo pueden utilizar para que del lado, miren, ya jaló. Entonces, no sé si se alcance a ver. ¿Sí se alcanza a ver? La, la barra, bueno, el navegador. Sí, Sí, profe. ¿Se alcanza a ver este archivo que dice MD5 checksum? sí, ya. Eso, miro. Entonces, en este programa que está aquí, tienen este método que dice crea checksum. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, de tipo byte, ¿no? Sí. Ajá. Ustedes le pasan como parámetro el nombre del archivo y les devuelve el arreglo con los 16 bytes de la salida del checksum. Entonces ya lo único que tendrían que hacer ustedes es comparar la salida que les arroje para un archivo en particular que el usuario diga que quiere descargar, si ese mismo checksum aparece en el otro servidor, bueno, en alguna de las respuestas de los otros servidores. Si sí aparece, sabes que ese archivo está replicado en otros servidores y entonces sí podrías bajarte una copia de uno y otra copia de otro. Insisto, eso ya es para quien quiera hacer esa parte, ¿no? Del acelerador de descarga. Lo único que tendrías que hacer es decir, vamos a suponer el archivo mide 100 bytes y se encontró en dos servidores. Desde el primer servidor divide 100 entre dos. El primer servidor te baja los primeros 50 bytes y del segundo servidor te baja los segundos 50 bytes. Y ya. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Pues hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, para leer los primeros 50 bytes y luego los otros 50 bytes o los n bytes, acuérdense que cuando ustedes están leyendo desde un archivo y usan el método read, por ejemplo aquí se está utilizando el método read y están leyendo un buffer completo, desde 0 hasta buffer.length -1, ¿no? Está leyendo. Pero ese método read está sobrecargado.
¿Se acuerdan cuando ustedes utilizaban el constructor de la clase string para crear una cadena y le pasaban primero los datos que iban a leer y luego desde dónde, a partir de qué posición y luego cuántos datos? Se los pongo aquí. En lugar de utilizar ese método read, y no estoy diciendo que lo vayan a usar ahí, sino a la hora que leen los datos desde el servidor para descargar, pueden usar el método read y decirle, yo voy a guardar los datos aquí, pero de aquí quiero que empieces en la posición 0 y quiero que solo me leas la posición n. Ajá. Eso sería para la primera parte del archivo. Para la segunda parte, ya no va a empezar en la posición n, ahora vas a empezar en la posición, pues desplazamiento, como le quieran llamar a la variable, ¿no? Que sumarle. Si en el primero vas a leer del 0 al 49, en el segundo vas a leer de la posición 50 a la 99, ¿no? Entonces desplazamiento es igual a 50. Para el tercero, si lo encontraran en tres servidores, pues dividirían 100 bytes entre 3, tocaría de a 33 puntos no sé qué bytes, ¿no? A lo mejor en uno ponen 33, en otro 33, en el otro 34. Entonces al primero tendría un offset o un desplazamiento de 0 bytes, al segundo un desplazamiento de 33 y al tercero un desplazamiento de 66. ¿Sí se entiende? Ok, sí, profe. ¿Sí? O sea, así de fácil es colocarte y decirte, sáltate tantos bytes y a partir de ahí empieza a leer. Bueno. Entonces, bueno, entonces, ahora, como va a ser un hilo por cada consulta que hagan a la aplicación servidor, de esa consulta quedamos que les va a devolver qué encontró, y de ese que encontró, te va a devolver lo que encontró, el nombre del archivo, su tamaño, y si quieren, pues ya le ponen también que les devuelva también el MD5. Entonces ya cuando el usuario te escoge, dice, yo quiero que me descargues que dice gameofthrones.zip. Entonces tendrían que buscar entre las salidas que les devolvieron los demás hilos, cuál de ellos tiene gameofthrones.zip con este MD5. Y si encuentras que más de uno tiene eso mismo, al menos otro, pues ya se baja en la mitad de un servidor y la mitad del otro servidor. Cada uno de manera independiente y lo aterrizan en un archivo. Uno se va a llamar gameofthrones.p1 de parte 1, y el otro gameofthrones.p2 y el otro gameofthrones.p3 o los que sean. Y ya después simplemente los juntan localmente. Eso es lo que hacían esas aplicaciones. O sea, no era gran ciencia lo que hacían. Claro está que eso es trabajar así como por fuerza bruta. En esta semana, si da tiempo, la siguiente clase, y si no en la que sigue, en la siguiente semana, ya para acabar, vamos a ver algoritmos de enrutamiento de mensajes para aplicaciones P2P para hacer más eficiente la búsqueda de los archivos. Ya no va a dar tiempo de que implementen eso, pero para que se lleven una idea, ¿no? Que a lo mejor les puede servir en la materia de distribuidos. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, Profe. ahí ya me pasé por 6 minutos. Si quieren, hoy le dejamos ahí, porque ya me manché, ya me pasé de mi tiempo. Me estoy robando su descanso. Entonces, tengan muy bonito día y nos vemos por acá el día jueves. Ok, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, Gracias. profe. Sale, profe, Dale, nos cuídense vemos. mucho. Que estén Gracias, chidos. Muchas gracias. profe. Hasta luego, Hasta luego. profe, gracias. Nos vemos.